Bien, estamos en nuestro Domingo de Ramos. Normalmente seguiríamos con nuestra serie en el libro de Colosenses, pero hoy, por la ocasión, hoy y el siguiente domingo, haremos un parón y reflexionaremos en la celebración en la que nos encontramos. Para ello estaremos usando el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y estaremos reflexionando en lo que ocurrió ya hace miles de años, pero que sigue siendo muy relevante, que sigue siendo muy importante para nosotros hoy. Y es que, hermanos, el tema que hoy vamos a hablar es sobre la alabanza. Y es que hoy estamos de celebración. Todos los domingos son una celebración. Y hoy, lógicamente, la fiesta también es una celebración. Hoy es el Domingo de Ramos, domingo en el que recordamos cómo el Señor fue recibido en Jerusalén. Pero también estaremos viendo, de qué manera estos hechos dieron un cambio, un giro, y de qué manera esto también tiene mucho que enseñarnos. Así que abrimos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 19, versículo 28. Dice Lucas 19, 28. Después de decir esto, Jesús siguió su camino delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea del frente y entrad en ella, y al entrar a ella encontraréis un pollino atado, sobre el que nunca ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Los enviados fueron y lo encontraron todo como Jesús había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le preguntaron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el animal e hicieron que Jesús montara sobre él. Según iba pasando, le tendían sus mantos en el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que formaban parte de la multitud le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: si estos callan, las piedras clamarían. Hasta aquí de momento. Y es que estamos viendo una realidad y una premisa que debemos tener muy clara. Dios es digno de alabanza. Toda la Biblia nos encontramos que Dios es digno de alabanza. Los judíos ahí en el desierto tuvieron que aprender que Dios es digno de alabanza. Pero más allá, que Dios es el único digno de alabanza. Cuando en Apocalipsis, este libro que termina con nuestra Biblia, que escribió Juan, cuando Apocalipsis nos narra cómo estaremos ahí ante el Señor, nos dice que Dios es el único digno de alabanza. Desde el principio en el Génesis hasta el final en el Apocalipsis, recalca la palabra de Dios, que Él es digno de alabanza y nadie más. De manera que es interesante ver que hace 2000 años, ese Domingo de Ramos, le alabaron. Porque Jesús es Dios. Mira, Él ya sabía dónde estaría este pollino, este pequeño asno bebé, para que lo entendamos.
dónde estaría. Él sabía dónde se lo encontrarían. De manera que le da a los discípulos las indicaciones correctas. Giras a la derecha, después a la izquierda, entonces, ¿no? Como un GPS, digamos. Les dice, ahí lo vais a encontrar. Y efectivamente se encontraron con este pollino sus discípulos. Pero más allá también les dijo, y si os dicen algo, decirles que el maestro lo necesita, que el Señor lo necesita. Y efectivamente, les preguntaron, ¿por qué desatáis al pollino? Oye, que es mío. ¿Por qué estás desatando esto que es de mi propiedad? Pero el Señor ya les había dicho, responderéis diciendo, el Señor lo necesita. Y con eso es suficiente para que los discípulos cumplan con la tarea que el Señor les dio. Y es que Él es Dios y Él sabía exactamente dónde estaría este pollino y lo que necesitarían para traerlo. Pero también no solo es Dios porque Él lo conoce todo y conocía exactamente este detalle, sino que también es Dios verdadero que cumple con su palabra al milímetro. Mira, la Biblia desde el Génesis ya nos está apuntando a Jesús. De manera que hay muchas profecías que apuntan a Jesús, que apuntan a este Mesías. Y una de las profecías la encontramos en Zacarías 9, del 9 al 10. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Mucho antes ya se apuntaba a un rey que traería paz. Y detalle importante, como es un rey que trae paz, no viene sobre un caballo como un conquistador. Viene sobre un pollino. Viene sobre un asno. Y muchos años después, esta profecía de Zacarías, Jesucristo la está cumpliendo. Y entra por esas puertas de Jerusalén sobre un pollino. Porque Él es Dios. Él sabía dónde estaría este pequeño animalito que sería herramienta para cumplir con la profecía, y sabía exactamente cómo debía entrar ese día a Jerusalén. Él es Dios, no lo dudes. No lo dudes. La Biblia constantemente nos lo recalca. Lo hemos estudiado en Gálatas, lo hemos estudiado en Efesios, en Filipenses, lo estamos estudiando en Colosenses. Jesucristo es Dios. Y como Dios, Él es digno de la alabanza nuestra. Y también Él es santo. De manera que, acto seguido de contarnos de qué manera entra Jesús a Jerusalén, esta entrada denominada como la entrada triunfal, nos dice en el 45 de Lucas 19, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, diciendo, esto dice las Escrituras, mi casa es casa de oración, pero vosotros lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Y es que Él es santo y no permitía entonces que su casa, pues Él es Dios y el templo es su casa, que su casa fuese usada de esa manera. Mi casa será casa de oración, dice Él. Pero la habéis convertido en cueva de ladrones. Él es santo. Cuando estudiamos a la persona de Dios, uno de los atributos importantísimos que debemos entender es que Él es santo. Y como Él es santo, que significa que es completamente perfecto, pues Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no puede estar en contacto con el pecado. Él no
porque Él es santo, apartado del mal, completamente apartado del mal, de manera que Él va al templo y purifica y santifica el templo y echa afuera a todos estos ladrones que habían usado el templo, pues para que con las ofrendas que el pueblo tenía que dar, pues con esas ofrendas llenar sus bolsillos. Él es santo. Él es digno de alabanza porque Él es Dios. Él es digno de alabanza porque Él es santo. Y su completa perfección y su santidad significa que es digno de alabanza. En el Apocalipsis se nos vuelve a recordar no solo que Él es el único digno de alabanza, sino también se dice que todos los que estaban ahí gritaban a una voz: santo, santo, santo. Completamente santo. Mira, cuando en la Biblia encuentres algo que se repite, la Biblia te está diciendo: ojo, esto es importante, te lo voy a repetir. Pero no dice que Él es santo, santo. Dice que Él es santo, 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 3 veces santos. Y es lo que quiere decir es absolutamente santo. No hay algo de Él que no sea santo. Él es completamente, infinitamente, eternamente santo y por lo tanto es digno de alabanza. Pero también encontramos una realidad preciosa en este pasaje. Mira, se dice que los discípulos empezaron a alabar a Dios. Pero como que esta alabanza era contagiosa, seguramente era muy alegre, muy contenta, ¿no? Y pues los discípulos empiezan y el vecino al vecino, de manera que al final toda la ciudad estaba alabando a Dios. Y los reciben en Jerusalén, pues incluso haciendo una especie de alfombra para que pasara por ahí con mantos, con palmas, con ramos, con lo que encontraran para que Él entrara como un rey conquistador que traía paz a Jerusalén. Esa es la manera en la que recibían a los ejércitos que habían triunfado. Y de la nada el pueblo se había contagiado de esta alabanza de los discípulos que quieren alabar a Dios. Y tú también estás invitado a alabar a Dios. Seguramente los discípulos cantando, alabando, dando palmas, lo más probable, invitaban a todos: venid, alabad a Dios. Y no es diferente hoy. Seguimos siendo invitados a alabar a Dios porque Él es el único digno de alabanza. Acabamos de alabarle y qué bien, qué bonito alabarle, qué alegría cuando le alabamos. Cuando estamos tristes y vamos ante el Señor y empezamos a cantar y nos da ánimo. Cuando estamos alegres y solo podemos expresarlo alabando al Señor. Ahora, hay un detalle muy importante, un detalle desgarrador. Si pasamos un par de capítulos y nos vamos a Lucas 23, del 13 al 25, nos vamos a encontrar con que estos que cantaban Hosana cambiaron su cántico. De manera que dice Lucas 23, del 13 al 25, Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y se les dijo: me habéis traído a este hombre, a Jesús, diciendo que perturba al pueblo, pero después de haberle interrogado yo delante de vosotros, no le encuentro culpable de ninguno de los delitos de los que lo acusáis. Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha enviado de nuevo. Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte, así que le castigaré y después le soltaré. En la fiesta de la Pascua, el gobernador estaba obligado a conceder la libertad a un preso. Pero todo el gentío gritaba al unísono: ¡fuera con ese! ¡Suéltanos a Barrabás! El tal Barrabás estaba en la cárcel a causa de una rebelión que había tenido lugar en la ciudad y por un homicidio. Pilato, que quería poner en libertad a Jesús, habló de nuevo a la gente, pero ellos
volvieron a gritar: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y él por tercera vez se dirigió al pueblo: ¿pero qué delito ha cometido? No he descubierto en él ningún crimen que merezca muerte. Le castigaré y le soltaré. Pero ellos seguían pidiendo a gritos que fuera crucificado. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y finalmente prevalecieron las voces del gentío y de los principales sacerdotes. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que pedían. Soltó al que estaba encarcelado por rebelión y homicidio y puso a Jesús a disposición de ellos. ¡Qué cambio más drástico! En menos de una semana. El domingo gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! Y en menos de una semana el pueblo se volvió a organizar y volvió a gritar una vez más, pero sus palabras eran: crucifícale. Su alabanza no era genuina. En ese momento, pues se habrán dejado llevar por la euforia, habrán visto a los demás, pero su alabanza no era genuina. El Señor no nos pide una alabanza solamente emocional, que también debe emocionarnos alabar a Dios, pero también una alabanza duradera. Las emociones pueden hoy estar aquí y en menos de una hora haber cambiado. Él quiere también que sea con el entendimiento. Cuando conocemos a Dios, Él nos da su gozo, un gozo que sí es duradero, y le alabamos aún en medio de las pruebas gozoso, porque le alabamos en espíritu y verdad, de manera que al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, década siguiente, seguimos alabando al Señor. Nuestra alabanza, hermanos, debe ser genuina. No debe ser como la del pueblo, un día gritando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la tierra. Y al siguiente gritaba: crucifícale. Libéranos aquel que es asesino, pero crucifica a este que es inocente. Jesús le dijo a una mujer que era marginada por la sociedad: créeme, en Juan 4, 21, 23, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Quieres adorar al Señor? Él te está invitando a adorarle. Él es el único digno de adorarle. Pero cuando le adores debes hacerlo en espíritu y en verdad, con todo tu ser, con tus emociones, sí, pero también con el entendimiento. Adorarle conscientes de quién es Dios. ¿Recuerdas? Jesús es Dios. Él es santo. Él es digno. Cuando conocemos a Dios, debemos entonces explotar en una alabanza. Dios nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad, con el corazón y con la mente, todo nuestro ser. De manera que nuestra alabanza, a diferencia de la alabanza de este pueblo, debe ser duradera e inmutable. Duradera e inmutable. Dios espera una adoración genuina. Una adoración duradera, una adoración constante.
¿Recuerdas que ya estudiamos en Efesios 1, del 3 al 14, este himno precioso que nos recuerda y nos dice constantemente alabanza de su nombre? Fuimos creados para alabanza de su nombre. Dios es el único digno de alabanza y nosotros fuimos creados para alabarle. Él no nos necesita, pero Él quiere que le alabemos y nos permite acercarnos ante Él. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿es mi alabanza genuina? ¿De qué manera alabo yo al Señor? ¿De qué manera yo exalto su nombre? ¿Cuánto me parezco yo a este pueblo que un día gritaba, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor? Y pasados un par de días gritaba, crucifícale. ¿O mi adoración es genuina? ¿Es duradera? ¿Mi adoración es constante? Pero tranquilo, no hemos terminado el texto. Nos falta del 41 al 44, que dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró por ella. Qué raro, ¿no? Lo habré leído mal. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró por ella. A Dios no le engañamos. Él sabía, Él conocía. De manera que dijo, si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te pondrán cerco, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te destruirán con tus hijos dentro. No dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no supiste reconocer el momento en el que Dios vino a visitarte. A Él no lo engañamos. Él conocía el corazón de este pueblo y aunque parecía que estaba eufórico, parecía la entrada de un rey, en su corazón no era así. No supiste reconocer el momento en que Dios vino a visitarte. Pero al principio nos dice, lloró. Lloró porque, mira, cuando estuvimos viendo quién es Dios y dijimos que Él lo conoce todo, que sabía dónde estaba el pollino, que sabía que les preguntarían por Él, que Él cumple sus promesas y cumplió con estas profecías. Cuando dijimos que Él es santo, no te dije una cosa, que es maravillosa. Él está lleno de misericordia. De manera que lejos de decir soy el único digno de alabanza y quiero que este pueblo que con sus labios me adora, pero yo sé que pronto estará pidiendo mi crucifixión, quiero que arda, quiero que sea destruido, quiero que caiga granizo y del cielo rocas y los destruya y los aplaste, un terremoto. Él podría haberlo hecho, Él es Dios. La naturaleza está bajo su dominio. Pero lejos de hacer eso, cuando vio la ciudad, se conmovió y lloró, porque Él está lleno de misericordia. Y cuando gritaron, crucifícale, crucifícale, dice la Biblia que Él no dijo nada. Él es Dios, Él es todopoderoso. En cualquier momento podría haber dicho, fin. Y ni tú ni yo estaríamos hoy aquí. Pero Él es misericordioso. Y Él sabía lo que pasaría. Si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. ¿Sabes? Es muy interesante que Jerusalén es la ciudad de paz. Su nombre significa paz, literalmente. Pero Jerusalén no conocía la paz. Porque cuando el rey que traía paz llegó, no lo supieron reconocer.
¿Recuerdas lo que decía ese texto que nos apuntaba a la entrada de Jesús? He aquí vendrá a ti un Rey justo, Salvador, humilde, que traerá paz. Cristo traía paz, pero el pueblo no quería la paz de Dios. Pero aún así, Él siguió hasta esa cruz. Porque así como el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale, Él permitió que le crucificaran. Y esto, no te creas que son malas noticias. Son buenas noticias. Es el Evangelio. Eso es lo que significa Evangelio. Significa buenas noticias, porque Dios es misericordioso. Y Él sabía, Él conocía el corazón de estas personas, pero estaba dispuesto a cambiarlo, a transformarlo. De manera que Él fue a esa cruz y tomó el lugar de estas personas que gritaban crucifícale, y mi lugar, y tu lugar. Porque la paga del pecado es muerte, y Cristo Jesús fue a esa cruz a sufrir la muerte que a mí me corresponde y traerme paz. De manera que, hermano, amigo, la pregunta de hoy es: ¿conoces la paz de Dios? O mejor dicho, ¿conoces al Dios de paz? Porque Él te invita a conocerle. Él te invita a adorarle, pero quiere una adoración genuina. Este es el Evangelio, que Dios tomó mi lugar y me ha salvado. Pero el Evangelio también es que yo le alabo a Él con una adoración genuina, porque Él es el único digno de la alabanza y la adoración. De manera que, el día que estemos ante Él y nosotros podamos alabarle cara a cara. Pero hasta entonces, hasta que Él regrese, hermanos, alabémosle aquí, con una adoración genuina, con una adoración duradera, con una adoración constante, porque Él es Dios, porque Él lo sabe todo, porque Él cumple con sus promesas, porque Él es santo y porque Él es misericordioso, y yo soy testigo de su misericordia día a día. Alabemos al Señor. Qué bueno que hoy aquí podemos alabarle. Padre Santo, gracias, Señor, porque somos invitados a adorarte. Queremos, Señor, que nuestra adoración sea genuina. Queremos que nuestra adoración sea de tu agrado. Señor, hoy que recordamos esa entrada tuya a Jerusalén, nosotros sí queremos conocer la paz, tu paz, a ti. Padre, gracias, porque tu obra en la cruz nos ha traído paz, y no una paz que dura poco, más que una paz duradera, una paz eterna, paz para con Dios. Gracias, Señor, por esa paz en mi vida. Si alguno de nosotros no conoce a Cristo Jesús aún, hoy es un buen día. Hoy Él te está invitando a que conozcas su paz. Ven ante Él, recíbelo como tu Señor y Salvador, como el Rey de la paz en tu vida, y experimenta la paz genuina de aquel que es digno de alabanza. En tu santo nombre, oh Señor, te alabamos, te glorificamos como el único digno. En tu santo nombre, oh Dios, gracias y amén. Amén.